vivir con la persona que eres tú. Dirígeme. Dios te bendiga, mi querido hermano, mi querida hermana, querido televidente, tú que estás sintonizando nuevamente tu programa La Gran Comisión. Hoy quiero compartir contigo un tema muy importante que yo sé que va a ser edificación y que hemos hablado parte 1, ¿verdad? Hemos tenido anteriormente un tema que habla al respecto, pero esta es la parte 2. Vamos a seguir continuando, mas el justo por su fe vivirá. Porque es importante que hablemos acerca de la fe, acerca de lo que nosotros es base para nuestra vida, porque como dice la palabra del Señor, que sin fe es imposible agradar a Dios. Y por eso vamos a continuar la segunda parte de este tema, que es, mas el justo por su fe vivirá. Vamos a orar primeramente, deja lo que estás haciendo, dale la prioridad al Señor. Recuerda que si nosotros como hijos de Dios, pues tenemos que estar buscando las cosas del reino primero. Así es de que yo sé que va a ser de edificación, te va a hacer la diferencia en tu día. Dale al Señor esto. Así es de que vamos a prepararnos, vamos a orar. Señor, te doy gracias, Padre, por cada televidente, cada persona que se ha tomado el tiempo para poder compartir con ellos esta palabra. Úsame como instrumento de tu obra, Señor, que sean tus palabras, para que sean ministrados mis hermanos, para que ellos tengan esta palabra, para que la puedan practicar, que no solo la aprendan, sino también la practiquen en sus vidas y entonces tengan fruto. Te doy gracias por cada uno de ellos, ahí donde estén, en el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, mis queridos hermanos, saludos a todos nuevamente, a los hermanos de la prisión de San Quintín, nuevamente les mando saludos, estoy alegre de recibir sus cartas y de haber podido comunicarme con uno de nuestros hermanos. Dios les bendiga grandemente. Sigan en el Señor, firmes, y también a las personas que realmente se han tomado el tiempo para hablar, para poder compartir y para compartir lo que el Señor ha estado haciendo en sus vidas. Dios les bendiga a cada uno de ustedes por darse el tiempo también de llamarnos. Así es de que vamos a dar gracias a Dios, pero quiero pedirle al Señor para que sigamos este tema que es, mas el justo por su fe vivirá, número 2, este es el segundo tema, y vamos a estar basados hoy en Primera de Pedro, capítulo 1, del 1 al 12. Vamos a ver la palabra del Señor, porque dice la palabra: para que sometida vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallado en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Vean qué versículo tan lindo. Aquí nos está mostrando que nuestra fe va a ser probada, pero también nos va a hablar de que va a ser pulida y va a ser trabajada, y yo le pido al Señor para que tu fe sea encontrada, así como dice, hallada en alabanza, hallada en gloria y honra para cuando nuestro Señor Jesucristo venga. La humanidad, ¿verdad?, en general, está pasando tiempos muy, muy difíciles, tanto en la economía, en la vida social, en el ámbito espiritual y moral, pues de toda la gente, que día a día se van arreciando y se puede ver más fácilmente todo lo que está pasando en el mundo, los problemas, las situaciones, cada vez lo estamos viendo más continuo, más claro, más de una manera más visible, ¿verdad? Ya el pecado está siendo visto muy fácilmente, los problemas, las tribulaciones, tantas cosas, tanto en los hogares, ¿verdad?, con la familia, en las calles viendo tanto homeless, tanta persona sin hogar, tantas personas que están enfermas y siguen caminando también sin doctor, sin médico, sin ayuda, sin techo, sin abrigo. Y también pues los desacuerdos de la comunidad, de que se hace una ley, se hace otra, y todos esos desacuerdos al ver tanta injusticia y desorden. Ahora en esta actualidad es lo que estamos viendo, lo que vemos, que hay desorden, hay problemas, hay necesidades,
hay injusticias y lo estamos viendo. Por eso es importante que nosotros, tanto tú y yo, nos mantengamos en fe, porque solo así, por la fe que dice la palabra, el justo vivirá. Nosotros nos podremos mantener en fe porque estamos creyendo en lo que Dios está haciendo en nuestra vida. Por eso es este tema, para que tú y yo nos mantengamos en fe. Habiendo todos estos problemas, todas esas circunstancias, todas esas cosas que cada día estamos viendo y que no podemos evitar. Y que muchos dicen, ¿por qué está pasando tanto esto? ¿Por qué? Bueno, es parte de lo que Dios ya nos había anunciado, que los tiempos iban a ser difíciles. Por eso es la importancia de la fe, para que tú y yo nos mantengamos en fe. Entonces tenemos que buscar en la palabra. En Primera de Pedro, vamos a estar desglosando. En Primera de Pedro, esto que vamos a estar viendo. Primera de Pedro, capítulo 1. Capítulo 1. Vamos a ver del versículo 1 al 12. Más o menos vamos a ir a esos versículos. De 1 a 12 no, en realidad no es mucho, pero bueno. Vamos a ver lo que dice la palabra de Dios, sabiendo que tenemos tantas cosas en este mundo, que estamos viendo tantas cosas como hemos compartido, nuestra fe tiene que estar firme. Y dice la palabra del Señor, dice en el versículo 1, dice, Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según la presencia de Dios Padre, en santificación de espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracias y paz os sea multiplicado. ¿Verdad? Dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, recibida en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios, ¿mediante qué? Mediante la fe, para alcanzar salvación, que está preparada para ser manifiesta en el tiempo postrero, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas tribulaciones. Así es de que, mi querido hermano, mi querida hermana, si estás pasando tiempo difícil, recuerda, nos tenemos que mantener en fe. Dice, para que sometida vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Así es de que vemos que lo dice, y más vamos a leer otros versículos. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicado el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y lo glorioso que vendría tras ello. A esto se le reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora os son anunciadas, por lo que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Bueno, vemos aquí cómo es necesaria
es necesaria la tribulación? Bueno, a través de la tribulación nuestra fe va a ser probada, va a ser calificada, ¿verdad? Pero va a crecer a través de la tribulación. Nosotros vamos a experimentar muchas cosas que nos van a hacer crecer. Entonces, aquí como dice Pablo, ¿verdad? Que para que sometida a prueba vuestra fe. Nuestra fe va a ser sometida. Así es de que, como vemos que la humanidad en general está pasando tiempos muy difíciles, como decíamos, estamos viendo de todo. Problemas de una índole, de otra índole, de una clase, y estamos viendo variedad de problemas que nos afligen nuestra vida y que a veces hacen que nuestra fe empiece a decaer porque decimos, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué está todo esto así? ¿Por qué hay niños sufriendo? ¿Por qué hay pobres sin comida? ¿Por qué hay gente sin techo? ¿Por qué hay gente tan deshabilitada? ¿Por qué hay tantos enfermos? Y empezamos a cuestionar, ¿verdad? Viendo todo esto, pero aquí Pablo dice que esto iba a pasar y era necesario. Vemos en el versículo 5 que nos dice que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe. Dios va a guardar tu vida mediante la fe, lo que creas que Él puede hacer. Dice, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Que sois guardados por el poder de Dios. Entonces, tú y yo somos guardados por el poder del Señor. No te aflijas, vamos a ver tribulación, vamos a pasar circunstancias difíciles, pero el Señor está con nosotros. Dios nos ayudará a permanecer fieles, ¿verdad? En nuestra fe, sin importar los momentos difíciles que afrontemos. El tiempo postrero, cuando Dios nos está hablando acerca del tiempo postrero, es el día del juicio de Cristo. Y sabemos que recibiremos la recompensa prometida. Entonces recuerda, el tiempo postrero va a ser cuando el Señor venga, pero sí es mejor que te vea que tú pasaste la prueba, que tuviste tribulación, que pasaste enfermedad, que pasaste tristeza, que pasaste abandono, no sé, engaño y todo, mas tú te mantuviste firme, creyendo en el Señor con tu fe aferrada en lo que Dios nos ha enseñado, las promesas que Él tiene para nosotros. Entonces, tenemos que saber que el Señor nos va a dar ese poder para poder mantenernos en fe. Porque dice que ¿por qué fueron los cristianos objeto de persecución? ¿Recuerdas? Eran perseguidos, maltratados, insultados, los apóstoles, los cristianos, ¿verdad? Y como dice el versículo 6, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Nadie que está en el Señor está libre de prueba, ¿verdad? Cada vida yo creo que tiene su prueba, su tiempo difícil, su momento de tristeza, su momento de enfermedad. Cada ser humano pasamos esa situación. Pero la diferencia es que nosotros como cristianos la pasamos con fe, creyendo que aunque estamos pasando tiempo difícil, eso va a obrar para bien. Todo problema va a obrar para bien. El Señor va a darte ese poder de conseguir confiando, de seguir esperanzado en lo que Él tiene para tu vida, para tus hijos, para tu familia, para tu situación económica, para tu negocio, para todo. El Señor es bueno, es maravilloso. Entonces vemos, aquí viendo en lo cual, dice, vosotros os alegráis aunque ahora por un poco de tiempo. Si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Primero, a ellos, a los apóstoles que habían sido perseguidos, humillados, apedreados, unos pues hasta los mataron, ¿verdad? Era porque se negaron a adorar al emperador como un dios. Y por lo tanto se les consideraba ateos y traidores. Por eso los apóstoles eran perseguidos. Ellos hablaban de Jesús, mas ellos eran perseguidos porque se les consideraba así. Se negaron a adorar en los tiempos paganos, ¿verdad? De modo que los negocios en el templo, todo lo que recibían los templos, el dinero, pues ya se iba cortando porque muchos se convertían al Señor. Entonces también por eso eran perseguidos, eran apedreados. Porque no apoyaron los ideales de Roma también, del ego, del poder, de la conquista, de todo eso. Y los romanos rechazaron el ideal, ¿verdad?, del cristiano, del servicio,
del servicio, ¿verdad? Entonces ellos no los rechazaban, los humillaban y todo. También pusieron al descubierto y rechazaron la terrible inmoralidad de la cultura pagana. Por eso también ellos eran perseguidos, porque ellos hacían ver la verdad al pueblo, les decían lo que estaban haciendo y rechazaban todo lo que ellos estaban viendo, que iba contra las cosas del Señor. Ellos eran perseguidos. Cuando Pedro habla aquí respecto se refiere, por decir, a la reacción del mundo incrédulo a las personas de fe. Aquí había un mundo, ¿verdad?, que no creía, los apóstoles hablaban, compartían la palabra, y ellos los empezaron a rechazar por estas causas, porque ellos no querían idolatrar, porque no querían ser parte de ese ego de los romanos, de ese poder, de esa conquista, y pusieron al descubierto muchas cosas. Entonces ellos eran rechazados por eso. Pero todos los creyentes se enfrentaban a ese tipo de pruebas. Ellos en ese tiempo se enfrentaron a ese tipo de pruebas. Pero nosotros ahora nos enfrentamos quizás a algo más diferente, ¿verdad? Pero tenemos pruebas. Quizás van a ser diferentes, pero cuando nosotros estamos en el Señor, dejemos que la luz de nuestro Señor que brilla, ¿verdad?, en medio de las tinieblas, que sea nuestro ser, nuestra persona, que transmita esa fe, que aunque te está yendo mal, aunque estás pasando tiempo difícil, aunque estás enfermo, tú sigas glorificando a Dios, tú sigas creyendo en sus promesas, tú sigas adelante. Así es de que podemos aceptar las pruebas como parte de un proceso de refinamiento que consume las impurezas y nos prepara para nuestra reunión con Cristo. Así es de que tu situación difícil, sea lo que estás pasando, velo como esa oportunidad para glorificar a Dios, para seguirle creyendo, para testificar de lo que Él puede lograr en tu vida. Nosotros tenemos que estar preparados, ¿verdad?, para cuando venga Cristo nos encuentre llenos de fe, creyéndole aún la circunstancia. Y quiero compartir con esto, yo tuve un sueño y el Señor me habló en este sueño diciendo, yo me veía en una barca remando y yo decía, qué difícil es esto y no tengo las fuerzas y no avanzo. Yo decía en mi sueño, y yo oía una voz que estaba atrás de mí, era una persona y yo sabía que era el Señor. Y me decía, no veas eso, solo rema, solo rema. Y que eso me daba fuerza, Señor, pero no avanzo, es muy difícil, está muy pesado, y decía, solo rema. Entonces yo quiero compartirte esto porque el Señor de alguna manera nos hace saber que Él está con nosotros y que por muy difícil que se vea tu situación, tu problema, tu circunstancia de tu vida, con tus hijos, no sé, con tu familia, recuerda que solamente tenemos que echarle ganas, tenemos que seguir creyéndole al Señor y seguir remando en esa vida, ¿verdad? Que a veces se nos hace difícil, que a veces sentimos que no avanzamos nada, que a veces sentimos como que nada se logra. El Señor quiere decirte hoy que solamente sigas remando. Él está contigo, Él te va a ayudar y vas a seguir adelante. Así es de que sigamos creyéndole al Señor. Así es de que vemos en la palabra del Señor que las pruebas nos enseñan a ser pacientes. Las pruebas que tú y yo pasemos tenemos que ser pacientes. Romanos 5, 3, 4 nos dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Nosotros tenemos que ver esto. Si el Señor te está permitiendo algo en tu vida, solo dile, gracias Señor, tú sabes lo que estás haciendo, tú sabes por qué lo permites, nada más capacítame para entender cuál es tu plan, tu propósito, qué quieres que yo aprenda. Lejos de renegar y de decir por qué yo y por qué a mí, y no hay solución, y frustrarte y amargarte y entristecerte, mejor agradece al Señor por lo que estés pasando y pídele que entiendas. Señor, ayúdame a entender qué necesito aprender.
porque cada uno de nosotros a través de la prueba, a través de la tribulación, a través de todo lo que pasamos, aprendemos a crecer. Dice una de las cosas que es la paciencia, y esta paciencia, esta tribulación nos va a dar, esta paciencia y la paciencia que trae esta prueba nos va a dar la esperanza. Esa esperanza de que Dios está con nosotros, Dios está en control, por más que se vea la situación. Así es de que, mi querido hermano o hermana, si viene alguien a decirte, mira cómo estás tú que crees en Dios, tú que estás esperando, mira cómo te ha ido, mira cuántas cosas te han pasado, mira que estás enfermo o mira que esto y el otro, no hagas caso, recuerda, el Señor está en control. Tú mantente en fe, síguele creyendo, porque Él sabe por qué te está dejando pasar eso. Entonces dejemos que las pruebas sean las oportunidades de aprender y poder servir y poder entender. Porque a veces cuando pasamos situaciones que no esperamos, decimos, bueno, esto yo lo pasé porque ahora entiendo a personas que están viviendo esta misma situación o que están pasando. Tú empiezas a tener ese corazón de empatía con los demás para sentir, ¿verdad? Y valorar y apreciar y ser sensible y entender. Pero esa es tu fe de que Dios va a obrar. Hasta las malas cosas Dios las permite con el propósito de que tu vida sea edificada y que crezcas en paciencia, como lo dice la palabra. Así es de que Pablo nos dice que en el futuro vamos a triunfar, ¿verdad? Pero por ahora tenemos que luchar. Tú y yo sabemos que la victoria la tenemos, pero tenemos que lucharle, tenemos que ser agradecidos a Dios aún en la tribulación y que tenemos que seguir adelante creyéndole. Versículo 7 vemos que de igual manera que el oro nos muestra, ¿verdad? Que el oro es refinado y tiene que quitarse impureza. Así de la misma manera, del mismo modo, nuestras pruebas, dificultades, persecuciones, fortalecen nuestra fe y nos hacen útiles para Dios. Cuando tú eres fuerte en la fe, tú vas a ser útil para lo que Dios te mande hacer o para el propósito de Dios. Aunque el plan de salvación fue un misterio para los profetas, ¿verdad? En ese tiempo antiguo, en el Antiguo Testamento, aún así sufrieron persecuciones por su fe en Dios y algunos hasta la muerte. ¿Recuerdan tantas historias que vemos que ellos pasaron dificultad? Con nuestro conocimiento personal de Cristo, nuestra fe llegará a ser mucho más sólida. Cuando tú crees en Cristo, cuando tú crees en el Señor, tu fe va a ser sólida. Vas a tener acceso a Dios, porque dice la palabra, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe, ¿en quién? En Él. Entonces tú y yo tenemos que ver eso que tenemos en el Señor. Gracias a Cristo podemos entrar directamente a la presencia de Dios mediante la oración, el cual nos recibirá con los brazos abiertos. Cuando tú te acerques a Dios con un corazón sincero, lleno de fe, creyéndole en lo que Él está haciendo, tus oraciones van a ser escuchadas y el Señor no te va a rechazar. Tenemos también adopción. Cuando creemos y confiamos tenemos adopción. Gálatas 3:26 dice la palabra, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Tenemos justificación en Hechos, dice la palabra 13:39, y que de todo aquello de quien por la ley de Moisés no pudisteis ser justificados, y en él es justificado todo aquel que cree. Entonces, imagínense, somos adoptados, somos justificados, somos redimidos, nos da el Señor aliento. Tenemos que seguir adelante. Mis queridos hermanos, sigamos manteniendo nuestra fe firme, ¿verdad? Porque toda la tribulación, todo el tiempo que pasemos, por más difícil que sea, el Señor lo va a usar para tu bien. Así es de que, en el nombre de Jesús, yo le doy gracias por tu vida y le pido que te mantengas en fe, le sigas creyendo al Señor, porque Él va a hacer cosas grandes y maravillosas en tu vida. Dios te bendiga, mi querido hermano, y nos vemos en la próxima. Santo Espíritu de Dios, ayúdame a convivir con la persona que eres tú. Dirígeme en las buenas y en las malas, tu consejo
gozo siento en mí. Y venciendo las batallas cada día, dando gloria a Dios del cielo y a ti, y a ti. Santo Espíritu de Dios, ayúdame a convivir con la persona que eres tú. Dirígeme, dirígeme en las buenas y en las malas. Tu consejo me guiará, dando luz a mis pisadas, mi camino